Bueno, ahora comencemos un tema que es el de capacitores. Si a un cuerpo cualquiera, por ahora no vamos a definir ningún tipo de cuerpo en especial, le agregamos carga eléctrica, observamos que el potencial que tiene este cuerpo cambia. Es decir, tiene un potencial distinto. Es decir, si le agregamos una cierta cantidad de carga, observamos que tiene un cierto potencial. Si aumentamos ese valor de la carga, pasamos a una Q', por supuesto vemos que tiene un nuevo potencial. Y así podríamos seguir sucesivamente. Le seguimos agregando carga y vemos que el potencial también cambia. A esta relación que existe entre la carga y el potencial se denomina capacidad. Y es una constante. Es decir, es una constante que no depende ni de la carga ni del potencial, sino que depende exclusivamente del cuerpo al que nos estamos refiriendo. La unidad de capacidad entonces quedaría como Coulomb sobre volt. Como es algo que se utiliza frecuentemente o mucho, se le dio un nombre propio que es el faradio. Se utiliza la letra F mayúscula para definirlo y fue en memoria de Michael Faraday. ¿Sí? Entonces, definimos la capacidad de un capacitor como la relación que hay entre la carga y el potencial que éste tiene. Vamos a ver el caso más simple ahora. Ahora vamos a aplicarlo a ciertas figuras geométricas. El caso más simple es una esfera. ¿Sí? Entonces, si uno tuviese una esfera de radio R, perfectamente sé que el potencial de una esfera está dado por la K, la constante de Coulomb, el valor de la carga y dividido el radio de la esfera. Es decir, eso es el potencial que habría sobre la superficie de una esfera que tiene una cierta cantidad de carga Q. Si representamos esto en la expresión general de capacidad, me dice que la capacidad entonces sería la carga sobre el potencial. Potencial entonces es constante de Coulomb, carga dividido el radio. La carga se va con la carga, lo cual es lógico, es decir, la capacidad no tendría que depender de la carga, y esto sería igual al radio de la esfera dividido la constante de Coulomb, K. Ven que solamente depende de una constante y de la forma geométrica de la esfera, el radio. ¿Sí? Fíjense, las unidades de K, es decir, K, ¿se acuerdan que era 9 por 10 a la 9? ¿En qué unidades? Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por supuesto, estas unidades no refieren mucho a la capacidad, que uno la tendría que denominar en faradios. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver si de estas unidades podemos llegar a unas unidades que sean más accesibles para utilizarlo en capacidad. Si se fijan, entonces ponemos Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El Newton, ¿sí?, es, o multiplicamos Newton por metro, entonces me quedaría Newton por metro. Esto que está acá es Joule sobre Coulomb cuadrado. Esto sería Joule. Ahora, esto me quedaría Joule por metro, y abajo podríamos separar Coulomb y Coulomb. Esto que está acá, Joule sobre Coulomb, ¿sí? Esto es volt, por la definición de volt. Entonces ahora me quedaría volt por metro sobre Coulomb. ¿Sí? Ahora, si este volt lo pasamos dividiendo acá abajo, me quedaría metro sobre Coulomb sobre volt.
Coulomb sobre Volt, ya lo vimos recién, anteriormente, que es faradio. Entonces esto es igual a metro sobre faradio. Es decir, la unidad de K la podríamos poner como 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, o 9 por 10 a la 9 metro sobre faradio. Estas dos unidades serían equivalentes. A modo de ejemplo, podríamos tomar una esfera de un tamaño bastante considerable. Por ejemplo, podría ser directamente todo el tamaño de la Tierra. La Tierra tiene un radio aproximado, el radio aproximado de la Tierra es 6.400 kilómetros, y podríamos determinar cuánto vale la capacidad de la Tierra. Entonces, la capacidad de una esfera vimos que era igual al radio de la esfera dividido la constante K de Coulomb. En este caso tendríamos 6,4 por 10 a la 6 metros, acuérdense que kilómetro pasaríamos a metro, dividido la constante de Coulomb, que era 9 por 10 a la 9, y ahora vamos a usar la otra unidad que vimos, que era metro sobre faradio. Este faradio pasa arriba, metro se va con metro y faradio pasa arriba. Esto me quedaría aproximadamente como 7,11 por 10 a la menos 4 faradios. Esto es algo así como 711 microfaradios. Ustedes están viendo que toda la capacidad de la Tierra apenas tiene 7,11 por 10 a la menos 4 faradios, con lo cual el faradio es una unidad extremadamente grande, por lo cual no se utiliza y se utilizan los submúltiplos. Como vimos anteriormente con lo otro, un faradio es igual a un faradio. Vamos a usar mucho el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Acuérdense que el milifaradio es 1 por 10 a la menos 3 faradio, el microfaradio es 1 por 10 a la menos 6 faradio, el nanofaradio es 1 por 10 a la menos 9 faradio y el picofaradio es 1 por 10 a la menos 12 faradio. Por lo general, en todos los ejercicios de la guía que realicemos o los parciales, estas son las tres que vamos a utilizar con más frecuencia. Como vimos anteriormente, usar una esfera como un elemento para generar un capacitor no es muy conveniente. Necesitaríamos esfera terriblemente grande para generar una capacidad grande. Con lo cual no es conveniente. Es conveniente usar otros dispositivos. Existen muchas formas de capacitores, pero el que nos vamos a referir principalmente es el de capacitor de láminas paralelas. Son dos láminas metálicas, ¿sí? Estas dos láminas metálicas están enfrentadas entre sí. Esta es la conexión de una, esta es la conexión de otra. Cada una de estas placas tiene un área A y están separadas una distancia D. Entonces, la capacidad, expresión que ya la tenemos marcada arriba, es la carga dividido el potencial. Ahora, en el caso de las dos placas paralelas, vemos que el campo eléctrico entre dos placas paralelas es constante, entonces podríamos determinar que el potencial entre dos placas, donde el campo es constante, no es otra cosa que el valor del campo eléctrico por la distancia que separa las placas. Este es el potencial que habría entre las dos placas. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Bueno, vimos anteriormente que el campo eléctrico entre dos placas planas de distinto signo, es decir, una está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente, vale igual a sigma sobre epsilon 0, siendo sigma, ¿se acuerdan?, la densidad de carga eléctrica de cada una de estas placas.
Entonces, si este valor del campo eléctrico lo reemplazamos aquí y el potencial lo reemplazamos aquí, de estas tres obtendríamos lo siguiente. La capacidad entonces sería la carga sobre E por D. Ahora reemplazamos el E en esta expresión, entonces esto me quedaría la carga sobre sigma sobre epsilon 0 por D. Ahora, la carga de las placas, ¿a qué es igual? Y es igual a la densidad de carga, es decir, la carga que tiene esta placa, Q, no es otra cosa que la densidad de carga que tenga la placa por el área de la placa. Así que esto que está aquí lo puedo eliminar y pasar a sigma por el área. Con lo cual, sigma se va con sigma, epsilon 0 pasaría arriba, entonces esto me quedaría como epsilon 0 por A sobre D. Con lo cual, la capacidad de un capacitor de láminas planas paralelas o placas planas paralelas depende exclusivamente de epsilon 0, ¿sí?, del área y de la separación entre las placas. Como vimos anteriormente, entonces, para un capacitor de láminas planas paralelas, ¿sí?, la capacidad depende exclusivamente de ¿qué? De la permitividad del medio, epsilon 0. Es decir, acá en el medio está el epsilon 0, que esto sería para el aire o para el vacío. ¿De qué más dependía? Dependía del área de las placas, que es el área de las placas, e inversamente de la distancia que separa las placas, es decir, de esta distancia. ¿Sí? Esto es la capacidad de este tipo de capacitor. Es el más usado, por lo general con superficies grandes y con distancias extremadamente pequeñas se consiguen capacidades grandes. Epsilon 0, entonces ya no usamos más K, como en el caso del ejercicio de la esfera. Acá tendríamos que usar el epsilon 0, que era la permitividad. En este caso se acuerdan que vale 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Y en qué unidades? Bueno, en el caso de trabajar con capacitores sería faradio sobre metro. Si no fuese con capacitores, podríamos usar la otra unidad, que es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Es decir, esta unidad sería mucho más aconsejable para el caso de los capacitores porque directamente ya me da en faradio. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de aire tenemos otro material entre medio de las placas? Acá entre medio de las placas se puede obtener o se puede colocar otro material. Bueno, ese otro material lo que sufriría sería una polarización. Este material se polariza. Ahora vamos a ver lo que es la polarización y cómo afecta a mis capacitores. Entonces, vamos a ver lo que se denomina polarización. Vamos a hablar, generalmente todos los átomos tienden a polarizarse, pero vamos a hablar de las moléculas, que es algo más simple de interpretar y ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, vamos a usar el cloruro de hidrógeno, o el ácido clorhídrico, tendría que ser, que es un átomo de cloro, ¿sí?, enlazado con un átomo de oxígeno, de hidrógeno. Resulta que esta molécula tiene un gran peso del otro lado y un hidrógeno del otro lado. Entonces, esta molécula en sí actúa como que la parte del hidrógeno es la cargada positivamente y la parte del cloro más cargadas negativamente. Es decir, todos los electrones están más bien del lado del cloro que del lado del hidrógeno. Por eso esta molécula en sí del ácido clorhídrico es polarizada y tiene un sector con más carga positiva o más predominancia positiva y el otro sector con más predominancia negativa.
Otro ejemplo podríamos hacer el CO2 o dióxido de carbono. En este caso tenemos el carbono enlazado, ¿no?, con dos átomos de oxígeno. En este caso no existe la polarización, es decir, esto está perfectamente equilibrado, los electrones se reparten perfectamente en todo el sistema en forma homogénea, y entonces esto no polariza. Otro caso contrario podría ser el caso del H2O, el agua. En el caso del agua tenemos el oxígeno, ¿no?, enlazado con dos hidrógenos. Este enlace no se hace a 180 grados como en este caso, sino que esto se hace más o menos a unos 105 grados, una cosa así. Esto lo que ocurre con esto es que la molécula en sí, como en el caso del ácido clorhídrico, se polariza. Entonces la concentración de electrones es más grande del lado del oxígeno y la falta de electrones es más grande del lado de los hidrógenos, con lo cual queda esta polarización. Si estos materiales son colocados entre medio de un capacitor, ocurre lo siguiente. Imagínense que estoy viendo las placas del capacitor. ¿Sí? En las placas del capacitor teníamos cargas positivas en una placa, cargas negativas en otra placa, teníamos un campo eléctrico generado entre estas dos placas, que lo llamamos E, ¿sí? La capacidad habíamos dicho que era igual a la carga sobre el potencial. Como era un capacitor plano, de placas paralelas, lo consideramos ideal y todo, decimos que esto es igual a la carga sobre E por D. Es decir, que depende del campo eléctrico entre las placas y de la distancia o la separación entre las placas. Si dentro de este capacitor ahora colocamos nuestro dieléctrico, imagínense que le colocamos agua, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta agua? Bueno, las moléculas de agua van a tender a polarizarse. ¿Por qué? En presencia de un campo eléctrico, estas moléculas tienden a rotar y se alinean o se polarizan en una dirección. Con lo cual, si se alinean en esa dirección, me quedarían todos los positivos mirando hacia este lado y los negativos mirando hacia este lado, dentro de ese electrolito o sistema que está polarizado. ¿Qué ocurre aquí? Si tengo todas las cargas positivas de un lado y las negativas del otro, lo que ocurre es que acá aparece un nuevo campo eléctrico producido por esa polarización, por esas moléculas que rotaron. Entonces, este campo de polarización se opone a este o lo reduce. Entonces, voy a tener en realidad un campo resultante, E sub prima, que va a ser igual al campo original, E, menos el campo de polarización. ¿Sí? Fíjense, si en esta expresión el campo dentro de las placas se reduce porque hay algo que está generando un campo contrario, este campo tendería a disminuir. Si el campo eléctrico tendería a disminuir dentro de las placas del capacitor, ¿qué ocurre con la capacidad? Aumenta. Y esto es lo que ocurre cuando dentro de las placas del capacitor ponemos un dieléctrico que tiene la capacidad de polarizarse. Si hubiéramos puesto CO2, por supuesto no hubiese pasado nada. Hubiera sido lo mismo con epsilon 0, es decir, lo mismo que el aire. Ahora vamos a ver cómo corregimos nuestras expresiones de acuerdo a la polarización de nuestro dieléctrico. Entonces a esto se lo llama dieléctrico. Entonces, vimos que el capacitor era de placas paralelas, era igual a epsilon 0 por el área sobre la distancia. Si colocábamos un dieléctrico entre medio de las placas, es decir, volvemos a dibujar esto, total no hay inconveniente, si entre medio de las placas
colocamos un dieléctrico que no sea ni aire, ni vacío, ni CO2, ya vimos que no funciona, a esta expresión de la capacidad acá hay que agregarle algo. Hay que agregarle un factor que me indicaría cuánto aumenta la capacidad. Bueno, ese factor puede tomar distintas formas. Una de las formas más comunes que toma es la que se denomina K sub E, o K directamente, denominado constante dieléctrica. Y me indica cuántas veces aumenta la capacidad de un capacitor si yo coloco ese material específico. Es decir, cada material tiene una constante dieléctrica determinada. Ahora, otra forma de expresar esto, es decir, esta constante dieléctrica es igual a 1 más, y ahora hay una letra que, esta letra es una letra chi o ji del alfabeto griego, que se llama susceptibilidad dieléctrica. Susceptibilidad eléctrica. En principio podríamos usar cualquiera, realmente entre la constante dieléctrica y la susceptibilidad dieléctrica hay un factor 1, así que no intervendría. Esto me dice directamente qué pasa con la capacidad, ¿no? Y esto me estaba hablando un poco más de lo que pasa con la polarización adentro del capacitor. Igual no vamos a meternos con la polarización, que es otro vector específico, que ya vimos que se resta al otro vector campo eléctrico, pero hasta ahí llegamos. Solamente lo vamos a nombrar y nada más. Para el caso típico, por ejemplo, la constante dieléctrica del agua tiene un valor de 80. Es decir, para el H2O el valor de la constante dieléctrica del agua es 80. Por supuesto, la susceptibilidad eléctrica del agua sería 79. Entonces, resumiendo, para un capacitor de lámina paralelas planas, separadas una distancia D con un área A, la capacidad sería igual a epsilon 0, ¿sí? Que es la permitividad, por la constante dieléctrica K por el área sobre la distancia de las placas. Acuérdense que este K dependía del material que esté puesto entre medio de las placas. Es decir, esto iba acá. Esta es la expresión general, entonces, de acuerdo al material que tengamos entre medio de las placas, va a tener un K distinto. La forma de representar eléctricamente un capacitor es una simbología parecida al de láminas planas, es decir, se hace dos trazos rectos enfrentados y estos son los bornes de conexión. Esta es la simbología o la forma de representar un capacitor C sub N. ¿Sí? Vamos a ver que hay distintas formas de conectar un capacitor y una de ellas es capacitores agrupados en serie. Los capacitores que están agrupados en serie son capacitores que están concatenados uno detrás del otro, es decir, lo que se denomina en forma serie. Podremos tener infinitos capacitores, ¿no? Entonces a esto lo llamamos C1, este es el C2, este es el C sub N. La idea sería buscar algún capacitor, ¿sí?, que sea el equivalente, C equivalente de esta serie de capacitores o de esta conexión en serie de capacitores. Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros de estos dos elementos? Bueno, nosotros podemos decir que sobre este capacitor hay un potencial V sub 1.
sobre este capacitor va a haber un potencial V sub 2, sobre este capacitor va a haber un potencial V sub n. La suma de todos estos potenciales va a ser el potencial que hay entre los bornes A y B. Por supuesto, la suma de todos estos potenciales tiene que ser exactamente el mismo potencial sobre este capacitor, porque esto también estaría entre A y B. Entonces, acá tendríamos el B equivalente. Matemáticamente sería, entonces, B1 más B2 más B sub n igual a el potencial del equivalente. Si nos acordamos la expresión de capacidad, que es igual a Q sobre B, ¿sí? El potencial a qué es igual, y es igual a la carga sobre la capacidad. Entonces, esto sería la carga del capacitor 1 sobre la capacidad del capacitor 1, más la carga del capacitor 2 sobre la capacidad del capacitor 2, más la carga del capacitor N sobre la capacidad del capacitor N. Y esto tendría que ser igual a la carga del equivalente sobre la capacidad del equivalente. Ahora, como están conectados en serie, cada vez que por acá una carga eléctrica aparece y se deposita sobre esta placa, otra carga positiva se va a trasladar de esta placa hacia esta y va a ser depositada en esta. Y otra carga se va a trasladar de esta placa a este y se va a depositar en esta. Quiere decir que la carga de cada uno de los capacitores es la misma. Están todos concatenados en serie. Entonces, cuando uno recibe carga, todos los demás reciben la misma carga. Con lo cual, todas estas cargas Q son constantes. Entonces, acá me quedaría la carga por 1 sobre el capacitor 1, más 1 sobre el capacitor 2, más 1 sobre el capacitor 3. Lo puedo sacar factor común. Y esto sería igual a la carga del equivalente por 1 sobre el capacitor equivalente. Estas cargas, al ser iguales, las puedo simplificar y acá me queda la solución de lo que estaba buscando. Entonces, 1 sobre el valor de la capacidad equivalente no es otra cosa que la sumatoria de 1 sobre los C sub i. Es decir, en el caso de los capacitores en serie, lo que se son las inversas de las capacidades. Es decir, para poder hallar el capacitor equivalente tengo que sumar todas las inversas y luego darlo vuelta. En el caso de tener dos capacitores solamente, uno podría racionalizar los denominadores y uno podría entonces llegar a la conclusión de que el capacitor equivalente es igual a C1 por C2 sobre C1 más C2. Esta fórmula fácil o rápida se aplica principalmente para dos capacitores. Se podría hacer para tres, pero ya es más complejo. Convendría directamente usar la expresión general y sumar las inversas. Entonces, esto es, acuérdense, solo para dos. Podemos hablar de otra agrupación, que es la agrupación en forma de paralelo. En la agrupación en forma de paralelo, todos los capacitores están conectados a dos barras comunes. Es decir, de esta forma. Entonces, cada uno de los capacitores están conectados a estas dos barras comunes que las puedo denominar A y B. Mi idea entonces es buscar un equivalente entre estas dos barras comunes que sea el capacitor equivalente, ¿no? Entonces acá tendríamos C1, C2, C sub n. Y la idea sería buscar entonces el equivalente entre estas dos barras. ¿Qué puedo observar acá? Y lo que yo puedo observar acá es que el capacitor C1 va a tener una cierta cantidad de carga Q sub 1. El capacitor 2 va a recibir una cierta cantidad de carga Q sub 2. Y el capacitor C sub n va a recibir una cierta cantidad de carga Q sub n.
el equivalente tendría que recibir una cierta cantidad de carga Q equivalente. Esta carga equivalente sería la suma de todas las cargas que recibieron los anteriores. Entonces, la carga del capacitor 1 más la carga que recibe el capacitor 2 más la carga que recibe todo el resto de capacitores tendría que ser igual a la carga que recibe el equivalente. Nuevamente, recordando que la capacidad es igual a Q sobre B, esta expresión la van a tener que utilizar siempre porque se utiliza mucho. Entonces digo que la carga del capacitor 1 sería el producto de la capacidad 1 por el potencial del capacitor 1, más la capacidad del capacitor 2 por el potencial del capacitor 2, más la capacidad del capacitor N por el potencial que tiene el capacitor N. Y esto sería igual a la capacidad del equivalente por el potencial del equivalente. Ahora, fíjense, todos estos capacitores están entre los extremos, está entre estas dos barras que las llamamos A y B. Es decir, la diferencia de potencial que hay sobre este capacitor es exactamente la misma que hay sobre este. Y es la misma que hay sobre este. Y va a ser la misma que hay sobre este. Significa que estos B1, B2, B sub N o B sub E son todos iguales. Con lo cual puedo hacer el mismo artilugio que antes, sacarlo factor común. Entonces digo B es igual a C1 más C2 más C sub N. Y este es igual a B por C equivalente. Acá puedo tachar las B y ya resolví lo que estaba buscando. Ya determiné cuánto vale la capacidad del equivalente. Entonces, la capacidad del equivalente no es otra cosa que la suma de las capacidades de cada uno de los que están puestos en paralelo. En este caso es mucho más simple y no hay que aplicar las inversas, nada, sino que se suman las capacidades directamente. Para terminar, vamos a hablar de lo que es la energía. Energía almacenada en un capacitor. ¿Sí? Entonces, si uno tiene dos placas, vamos a simular que tenemos las dos placas. En un principio están descargadas estas dos placas. Para poder cargar las placas, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? Y acá tengo, imagínense, cargas positivas y una carga negativa. Lo que estoy haciendo es, como está todo apareada, la cantidad de cargas positivas y negativas de cada placa, en total están siempre descargadas. Lo que voy a hacer es agarrar esta carga positiva y trasladarla hacia la otra placa. Hacia aquí. Para trasladar esta carga positiva de esta placa hasta esta placa, en el caso de la primera carga no voy a tener inconveniente, no voy a hacer energía. Pero la segunda carga que yo transporte, ¿qué va a ocurrir? Acá adentro se empieza a producir un campo eléctrico. Entonces, yo para poder trasladar una carga desde esta placa hasta esta placa, tengo que realizar una cierta cantidad de trabajo. Y ese trabajo no es energía. ¿De dónde saldría todo esto? Bueno, si se acuerdan la definición de potencial, que habíamos dicho que era energía potencial por unidad de carga, ¿sí? De acá podríamos decir que entonces la energía es igual a la carga por el potencial. En forma diferencial, porque ¿qué ocurre? Cuando yo llego a la segunda carga ya me va a costar trabajo para dejarla hasta acá. Ahora, a medida que acá cada vez van a ir increyendo la cantidad de cargas, acá positivas y acá negativas, por supuesto, este campo va a ir aumentando. Entonces, cada vez me cuesta más trabajo realmente realizar este movimiento de cargas de una placa hacia la otra. Con lo cual, esa sumatoria de todos los trabajos no hay otra cosa que integrar, ¿no? Entonces, si esta expresión la ponemos en forma diferencial, me queda que el diferencial de energía es igual a la carga por el diferencial de potencial. Ahora, la carga por la expresión de capacidad sabíamos que era igual a la capacidad por el potencial por el diferencial de B. Es decir, esto era la carga, un capacitor.
Entonces, la única forma de ver cuánto trabajo o cuánta energía realmente me costó llevar esta carga de un lugar al otro, lo que habría que hacer es integrar de este lado, integrar acá, ¿sí? Entonces me quedaría que la integral de toda esta diferencial de U es la energía total, no es otra cosa que C, un medio de C por B al cuadrado. Esto es el trabajo que me costó llevar cada una de estas cargas positivas de una placa hacia la otra, para que esta quede completamente cargada de positiva y esta quede completamente cargada negativa. Y esta es la energía que terminó almacenando el capacitor. Es decir, entonces la energía almacenada en un capacitor es un medio de la capacidad por el potencial del capacitor al cuadrado. Ahora, si nosotros recordamos que la capacidad es igual a Q sobre B, y reemplazando en esta podríamos obtener otras dos expresiones que me dicen que es igual a un medio de Q cuadrado sobre C, o además es un medio de Q por B. Estas otras dos expresiones es exactamente esta expresión aplicando la definición de capacidad. Por supuesto, la energía se mide en Joule.